mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, me sigo, te sigo. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor. Buenas tardes, amada iglesia. Qué bendición poder estar en esta tarde juntos en el nombre que es sobre todo nombre, reunidos en este lugar, juntos proclamando a Cristo como el Señor de nuestra vida. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo como iglesia, aún a pesar de las circunstancias, seguimos proclamando la palabra de Cristo en medio de nosotros. Estamos empezando una semana muy especial, la Semana Santa, la Semana Mayor, de muchas maneras le hemos llamado, pero es una semana
especial. Especial por todo lo que aconteció y por todo lo que nos sigue hablando cada día conforme al propósito de Dios para la humanidad. He titulado esta reflexión de la pena y el dolor a un futuro glorioso. Quiero que cerremos allí los ojos por un momentico y vamos a orar y vamos a disponer este tiempo. Le vamos a decir al Señor que sea Él el que hable a lo profundo de nuestro ser y nuestro corazón. Declaramos que nuestros oídos y nuestros ojos están abiertos a lo que Él quiera hablarnos en este tiempo. Precioso Padre Celestial, aquí estamos, Señor, como tu iglesia. Aquí estamos, Señor, unidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para adorarte y glorificarte, para exaltarte, Señor. Hoy te pedimos que ministres a nosotros, Señor, a cada uno de nosotros, que ministres a nuestros corazones por tu palabra. Esa palabra, Señor amado, sea una palabra rema para nuestros corazones, que hoy salgamos, Señor, como siempre, edificados en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a invitarles que estemos abriendo el libro, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 25. Dice allí, en el precioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua siempre. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, y el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bueno, vemos este episodio de la Cena del Señor, donde el propósito y como costumbre era celebrar la Pascua. Cuando leemos este texto sobre la celebración de la Pascua, necesariamente tenemos que recordar el origen de esta celebración. Y como sabemos, en la Pascua se estaba celebrando la liberación del pueblo de Israel ante más de 430 años estuvieron esclavos con Faraón en Egipto. El pueblo estaba tan angustiado por su pesado trabajo que ellos levantaron su voz un día y pidieron al Señor que les liberara de esta esclavitud. Y el Señor tuvo a bien levantar a un líder que se llama Moisés para hacer el que liderara ese gran éxodo. Sabemos que el Señor por medio de Moisés tuvo que mandarle una orden a Faraón que dejara salir al pueblo de Israel en libertad.
pero Faraón endurecía su corazón. Y muchas veces el Señor tuvo que hablarle muy puntualmente a Faraón y él siempre se estuvo negando al propósito de dejar ir al pueblo de Israel, quien eran sus esclavos. Sabemos que Moisés, Dios por medio de Moisés, tuvo que con su poder desatar sobre el pueblo de Egipto unas plagas. Y cada vez que el faraón veía que venían las plagas, decía, yo lo voy a dejar partir. Pero cuando pasaban las plagas, otra vez endurecía su cerviz y no los dejaba salir. Y es así como el Señor tiene que mandar esa 10ª plaga, que como sabemos es el ángel de la muerte. Y lo que estaba determinado era que debía matar todos los primogénitos, tanto de hombres como de bestias, del pueblo Egipto. Pero ¿cómo haría el pueblo de Israel, que estaba allí en medio, para librarse de la muerte de este exterminador? Y es como el Señor en Éxodo capítulo 12 habla sobre la celebración de la Pascua, y es como el Señor les da instrucciones muy puntuales al pueblo sobre que cada familia debía de sacrificar un cordero de 1 año sin tacha, perfecto, y ellos debían sacrificar ese holocausto, y esa sangre derramada de ese cordero debían coger los postes y los lindeles de su casa y marcarlas, prácticamente era señal de sangre, y con eso ellos iban a ser librados cuando el ángel de la muerte pasara allí por estas casas. Eso iba a ofrecerles a ellos protección para todas las familias. Cada familia debía hacer este ritual, debían esparcir la sangre de ese cordero sin defecto. Esa sangre sería por señal, no porque Dios no pudiera conocer o distinguir su pueblo en medio del pueblo de los egipcios o de egipcio, sino que el Señor quería enseñarle al pueblo sobre la obediencia y sobre la redención de la sangre, preparándolos así, ¿para qué? Para el Cordero de Dios, que siglo más tarde el Señor Jesucristo quitaría el pecado del mundo. Desde ese momento, todo el pueblo de Israel históricamente ha celebrado la Pascua cada primavera en respuesta a la orden de Dios, donde Él dijo que esta Pascua debía ser como estatuto perpetuo. El Señor Jesucristo en su ministerio, en su vida pública, siempre vimos al Señor Jesucristo viniendo a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero entrando en el tema que hoy estudiaremos, vemos a Jesús cómo el Señor invita a sus amigos, a su grupo más cercano, los invita para tener un tiempo especial, una última oportunidad para verlos y poderles servir, demostrarles su amor y poderles enseñar tantos mensajes que el Señor nos deja en este episodio que estamos leyendo. Entonces, el Señor, como lo leímos, con antelación, de una manera muy excelente, prepara ese lugar y lo manda a alistar para ir a comer con sus discípulos en ese aposento alto donde se preparó a sí mismo y preparó a sus discípulos en lo que tenía que ver con su muerte. Y es como el Señor Jesús le da en ese momento a la Pascua un nuevo significado, y es el significado que todos nosotros como iglesia conocemos, y es que el pan significa el cuerpo de Cristo que sería sacrificado en la cruz del Calvario, y su sangre que sería derramada para expiación de nuestros pecados. Y es así como el Señor Jesús instituye la cena del Señor. Pero en 1 Corintios capítulo 5, 7 hay un texto, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. La levadura, símbolo del pecado. Sin levadura como sois, nosotros fuimos creados sin pecado, pero por causa del pecado fuimos separados de Dios. Dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces la Pascua para nosotros hoy es
el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, el que fue sacrificado en la cruz del Calvario por causa de usted y de mi vida, por causa nuestra, por amor, vino y ocupó nuestro lugar, en el madero. Entonces no debemos perder de vista tanto la Pascua como el Cordero que se sacrificaba. Entonces eran símbolos de que iban a cumplirse en el Señor Jesucristo. Pero para los judíos la Pascua tenía dos significados muy esenciales, y obviamente lo primero que ellos hacían era celebrar la Pascua como esa fiesta de liberación de la esclavitud de Egipto por el Señor. Pero también tenían otro motivo, y era un tiempo donde ellos compartían, en esta celebración ellos compartían como pueblo, donde había comunión, había coinonía, había amistad, había solidaridad entre el pueblo, y lo expresaban compartiendo comidas fraternalmente. Pero si vemos el cuadro y el episodio del Señor Jesús, lo estaba celebrando de una manera muy diferente. Por un lado, el Evangelio de Marcos muestra esa celebración entre dos anuncios. Una, la traición de Judas, y segundo, el abandono y la negación de Pedro. Lo que resalta es... yo cuando leo esas dos experiencias pienso que lo que estaba experimentando el Señor Jesús no era nada de liberación, ni de alegría, ni de gozo. Era de mucho dolor, sumándole aún más la oración que él tuvo que permitir, y esta experiencia que tuvo que permitir en el huerto del Getsemaní. Sé y estoy convencida que nuestro Dios nunca se arrepintió, ni nunca tuvo miedo de ir a la cruz del Calvario, y no le decía al Señor que si fuera posible pasara la copa. No era que le dijera al Señor que seguramente él no quería morir en la cruz, era que él no quería experimentar esa separación del Padre, que era lo que más, el dolor más tremendo que él podía experimentar. Pero vemos allí esa gran crisis que él estaba sufriendo en el huerto del Getsemaní, y vemos a un Jesús solo, orando solo, porque le pide a sus discípulos que lo acompañen a este tiempo de oración, y aún así viene y trae a sus discípulos más cercanos y le dice que lo acompañen, pero en 3 oportunidades seguidas viene a buscarlos y los encuentra durmiendo. Definitivamente se estaba encontrando el Señor muy solo. Y por otro lado, pues la experiencia ya latente y vigente de la traición de Judas, como lo entrega con un beso y como él es arrestado. Entonces nos queda evidente que en comparación con los judíos que celebraban la liberación ante el pueblo de Egipto, no fue para él una fiesta de liberación. Viendo todo este cuadro, todavía me impacta más la versión de Lucas, en Lucas 22, capítulo 15, cuando el evangelista viene y narra la cena del Señor, cómo es que el Señor se sienta a la mesa y le dice a sus discípulos. Y ahí en Lucas 22:15 me conmueve estas palabras del Señor Jesús. Le dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era un tiempo muy difícil para él y quería compartir con sus amados discípulos. La Pascua conmemora la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, como lo hemos dicho, y su comienzo como pueblo de Dios. Pero esta Pascua con los discípulos da comienzo a su liberación del pecado y el comienzo de la iglesia como el pueblo de Dios. Lo más importante para todos nosotros en este acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Dios sacó a los israelitas de Egipto no porque fueran un pueblo muy digno, sino porque Él los amaba y era fiel a sus pactos. Dios es un Dios de pactos y renovó su pacto en la última cena. Y quiero que a manera de resumen recordemos un poco sobre el antiguo pacto. Muchas veces hemos hablado del antiguo pacto, pero no tenemos bien claro, bien presente de qué se trataba, o qué era lo que determinaba, o qué fue lo que estableció el Señor con su pueblo en el antiguo pacto. Y en Éxodo capítulo 24, versículo 3 al 8, lo vamos a leer. Allí dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo:
haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y le leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces vemos que en este pacto interviene Dios, pero también interviene el hombre. Y una vez que el Señor ha sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, Él lo llevó por el desierto hasta el monte de Sinaí, y allí les dio una ley. Como sabemos, la ley de los 10 mandamientos principales, y que de ahí se desprenden muchos otros. Esta ley decía al pueblo lo que esperaba Dios de ellos, su comportamiento, era un manual de conducta para su pueblo. Así también como las maldiciones que vendrían sobre ellos si quebrantaban el pacto, y eso está establecido en Deuteronomio capítulo 27 y 28. Pero también hablaba de las bendiciones que vendrían sobre ellos si cumplían este pacto, y eso lo vemos en Deuteronomio 28:1 al 14, donde habla sobre todas las bendiciones que nos alcanzarían si escuchamos atentamente las palabras y las hacemos. Ellos lo que hicieron fue, como lo acabamos de leer, se comprometieron a cumplir. Se comprometieron a cumplir el pacto con el cual habían sellado con sangre. Pero como decía, intervenía el hombre y Dios. El hombre violó este pacto, quedó roto. Como consecuencia, entonces Dios envía al pueblo al exilio, y su templo entonces es destruido. Y el autor de Hebreos lo resume en Hebreos 8, capítulo 9. Ahí lo dice claramente: ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pero el Señor, en su misericordia, como siempre, cuando Él desecha el antiguo pacto, anuncia un nuevo pacto, profetiza un nuevo pacto a través de Jeremías. Y lo encontramos en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Y es aquí donde encontramos los términos del nuevo pacto, y al que Jesús hizo referencia al final de la última cena del tema que hoy estamos hablando. El Señor dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Lo que había fallado en el primer pacto no fue la ley, fueron los israelitas, como lo confirma Romanos 7, versículo 12. La ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Pero los israelitas, como todos los hombres hasta hoy, eran malos e incapaces de cumplirla. Cuando Jesús dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada, Él realmente lo que estaba dando era comienzo al Nuevo Testamento. Era la llegada del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho por medio de sus profetas, según la cual Dios establece un nuevo pacto sellado por la sangre del Cordero, el Señor Jesucristo. Pero quiero que veamos un poquito cuáles son los términos del nuevo pacto, que es lo que nos debe interesar porque es lo que está vigente para nosotros hoy. ¿Cuáles son los términos? ¿Qué era ese paquete hermoso que trae el nuevo pacto? Y eso lo encontramos ratificado, según lo que acabamos de leer de Jeremías, lo ratifica Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 13. Hebreos 8, 10 al 13 lo dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará
a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, como recordamos, los 10 mandamientos de la ley de Dios fueron escritos en piedra y decía lo que el pueblo debía de hacer, su manual de conducta, pero no le daba el poder de poder cumplirlo. Iba en contra de sus deseos y de sus pasiones. Por eso el hombre comprobaba vez tras vez su incapacidad y su falta de deseo de cumplir la ley. Y si la obedecían, pues realmente no era por amor, sino era más bien por temor. La diferencia con el nuevo pacto es que Dios nos ha dado un corazón nuevo, que desea agradar a Dios, que desea sujetarse a todos sus principios. Le da una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, y le da el poder, sobre todo para poder cumplir sus preceptos por su Espíritu Santo. O sea, lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Va mucho más de escribir sus leyes y sus palabras en nuestra mente para que las recordemos, sino que el Espíritu Santo obra a través de nosotros, a través de nuestra mente y de la voluntad, para ayudarnos a cumplir los preceptos. Ilumina nuestra mente, nos da el querer como el hacer, para ser obedientes a la palabra, que en nosotros una nueva disposición, una nueva voluntad, unos nuevos deseos, unas nuevas ambiciones, proyectos. Todo es nuevo, todo lo vemos de una manera diferente a la manera del Señor. Al mismo tiempo que gracias a Dios nos da su Espíritu Santo, su poder, nos imparte su poder para poderlo llevar a cabo. Pero hay una segunda cosa en lo que acabamos de hablar sobre los términos del nuevo pacto. ¿Qué más venía en ese gran paquete? ¿Qué más viene en ese gran paquete del nuevo pacto? Y es que nos acepta como pueblo suyo, nos acepta como pueblo suyo. Y ahí está en el versículo 10, lo acabamos de leer: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Qué bendición! Nos adopta como pueblo suyo. Nos concede el increíble privilegio de hacer parte de su pueblo, de hacer parte de su familia. Y junto con eso nos introduce en una relación de amistad, de confianza y de amor. Pero también hay una tercera que nos habla aquí en este texto, y es que nos permite, en ese gran combo, dice que nos permite un conocimiento personal con el Señor Jesucristo, y está en el versículo 11: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Qué bueno es recordar cómo fue que el Señor Jesucristo en su muerte, dice la palabra, que cuando Él murió, rasgó el velo del templo, abrió camino al Padre. Todos nosotros tenemos acceso por medio del Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora nosotros podemos disfrutar de un conocimiento íntimo y personal en nuestra relación individual. Cada uno tenemos la oportunidad de acercarnos. No lo conocemos no porque no tengamos la oportunidad, sino porque seguramente no nos hemos esforzado lo suficiente. Pero en el antiguo pacto, si recordamos, todo el conocimiento era transferido de los padres a los hijos, porque no era muy usual ver personas muy íntimas con el Señor. Eran realmente pocas las personas que conocemos como amigos de Dios, íntimos de Dios. Por lo general el pueblo era un pueblo muy desobediente. Pero en el nuevo pacto, Dios quiere que usted y yo le conozcamos de una manera personal, directa e íntima. Por eso la experiencia de la salvación y la comunión con Dios
Dios tiene que ser necesariamente personal. Solo este tipo de conocimiento a Dios garantiza la salvación. Pero hay un cuarto término de este nuevo pacto, o un nuevo ingrediente de este combo del nuevo pacto, y es que hay provisión de perdón de pecados. Y está en el versículo 12. Ahí lo dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inquietudes. A pesar que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, aún así sabemos que muchas veces le hemos fallado al Señor. Muchas veces hemos infringido. Y recordar esto, de que esa provisión de perdón de pecados, podríamos decir que nos trae alivio, es saberlo. Pero pasa que algunos en ese tiempo y hoy han interpretado que esta gracia ilimitada de Dios hacia los creyentes pareciera que abriera puertas para pecar y hacer lo que se quiere. Pero Pablo lo aclara muy puntualmente en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice allí Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo observó que con base a sus enseñanzas que había establecido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, que habló siempre de la justificación del Adán y de Cristo, y mucho más cuando él habló de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que estaba viendo era que el pueblo, la iglesia, estaban expuestos a un gran peligro que muchos distorsionarían en ese tiempo y hoy también en las enseñanzas. Por eso es que Pablo entonces confronta a esta idea errónea de que los creyentes podían continuar con el pecado y sin embargo permanecer salvo de toda condenación eterna debido a la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Pablo responde a esta mala interpretación que pudiera presentar sobre la doctrina de la gracia, y lo que él concluye es que el verdadero creyente se conoce si este creyente ha muerto al pecado, el cual sabemos que cuando hemos recibido a Jesucristo hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de la vida con Cristo. En otras palabras, lo que realmente Pablo quería decir era que un muerto no puede pecar. Entonces, si hemos muerto al pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya el pecado no mora en nosotros, hemos sido libres del pecado. Pero volviendo un poco más a la última cena, Jesús con sus discípulos, vemos que es un ambiente bien triste en todo lo que estaba experimentando el Señor Jesús, pero también triste los discípulos porque ya no iban a ver a su maestro. Pero yo veo que no todo es tristeza al final, no todo es crisis, no todo es traición, no todo es abandono, despedidas. Hay palabras que Jesús dijo que nos llena de gozo y de esperanza, y creo que es importante que nosotros enfaticemos esas palabras que el Señor dijo que hoy a todos nosotros nos trae esperanza. En su momento a los discípulos y hoy a nosotros les dijo que Él resucitaría y que Él volvería a verlos, a encontrarse con ellos. Y es que al entregar sus discípulos al Señor Jesús la copa del nuevo pacto en su sangre, Cristo realmente lo que estaba era inaugurando su reino, al que deberían ser admitidos los que aceptasen la redención por su sangre. Y lo mejor de todo es que no tenemos que esperar la segunda venida del Señor Jesucristo, sino que comenzará inmediatamente en los corazones de aquellos que hemos aceptado el nuevo pacto. Así que en cierto sentido, cuando nosotros celebramos la Santa Cena del Señor, realmente lo que estamos mirando es un poco hacia atrás, hacia el momento en que Él estableció su reino en el corazón de todos los creyentes por medio de la muerte en la cruz. Pero al mismo tiempo el Señor nos está exhortando, nos está animando que pongamos nuestra mirada hacia adelante, al momento en que Él volverá en gloria para establecer su reino en forma visible y plena.
Así que aunque su despedida seguramente era muy triste y dolorosa, por otro lado estaba llena de esperanza. No todo terminaba allí. Y aún más, hay mejores noticias para nosotros hoy. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, dice allí la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, amados, nos espera una gran fiesta, una gran celebración. ¿Quién es la novia? La novia es la iglesia, usted y yo. Son todos los que estamos en Cristo. Somos todos los que hemos declarado que lo amamos, que lo seguimos, que le servimos, que tenemos un gran anhelo de estar con Él, con el Señor, nuestro Maestro. Todos los que hemos decidido servirle con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. A estos el Señor purificará. Esta iglesia será gloriosa, será una iglesia sin mancha, será una iglesia sin arruga, será una iglesia santa. Como en todos los matrimonios, una novia es comparada con el novio. Y primera de Pedro 1:15 dice: ¿cómo es que usted y yo debemos estar vestidos? Dice allí: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta invitación fue extendida a todo el mundo. Para ser parte de esta novia, entonces debemos responder al llamado. Apocalipsis 3:20, hay un gran llamado del Señor para todos nosotros. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es empezar a seguirlo, y es seguir pisando sus huellas. El Señor Jesucristo es el camino. Este tiempo que vivimos, así como en todos los matrimonios, antes del matrimonio hay un compromiso. El noviazgo es la antesala a una boda. Este tiempo que estamos viviendo para nosotros es la antesala. Es ese noviazgo que estamos preparándonos como novias, como novia de Cristo, para que celebremos las bodas del Cordero. Nos une un gran amor al Señor Jesucristo, un gran amor el uno por el otro. Anhelamos unirnos, anhelamos estar cerca y juntos con nuestro esposo celestial. Pero la novia es paciente y es humilde. Esperamos del tiempo del Señor, no nos afanamos, tenemos nuestros ojos puestos en el galardón. La novia es humilde, esperando que su esposo venga por ella. La novia estará dispuesta para hacer absolutamente todo lo que sea necesario para poder casarse. La novia tiene la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. La novia pagará el precio que cueste para ser digna de él y estar con él. Jesús vendrá a buscar a su novia tan pronto esté lista. Hoy por hoy recibimos toda clase de mensajes donde dicen que el Señor está a la puerta, que Él está por venir por su iglesia. Que estos sean motivos para estar alertas, que no nos pase como ocurrió con Noé, que duró 120 años anunciando que el Señor iba a venir, que iba a venir un diluvio y la gente lo tenía como loco. Pero cuando de pronto vino el diluvio, los encontró a todos sin preparar. Que estos tiempos, todo lo que está ocurriendo en estos tiempos sea para nosotros unas voces de alerta para estar alistando, estándonos preparándonos, haciendo esos preparativos como cuando vamos a casar, escogiendo las mejores prendas, vistiéndonos de lo mejor, buscando tener una buena relación con Dios. Jesús vendrá a buscar su novia y tan pronto esté lista, Él va a venir por su iglesia. Este tiempo, hoy por hoy, dice la palabra que los tiempos son malos. Tenemos que estar
estar preparados, tenemos que estar listos como si hoy viniera el Señor Jesús. Estamos en un tiempo de preparación para esa gran boda, pero todavía hay tiempo de gracia para la novia. Si es que estamos descuidados en nuestros preparativos, todavía estamos, esa gracia está extendida para la novia, pero también está extendida para los que no hacen parte de la novia de Cristo. Es una muy buena oportunidad para el que no ha hecho una decisión por Cristo. Hoy pueda tomar la decisión de decirle al Señor que entrega su vida y que usted se compromete a morir al pecado, darle la espalda al pecado y volverse en pos de Él y seguirle. Nosotros sabemos que el primer paso es aceptar un llamado, es proceder a confesar arrepentimiento, darle la espalda al pecado y volvernos en pos de Jesús. Tenemos la esperanza en las bodas del Cordero, donde usted y yo estamos invitados. Tenemos una gran invitación. Por eso dice allí, bienaventurados los que son invitados. Bienaventurados sabemos que es doblemente feliz. Algunos dicen 1000 veces feliz, otros dicen muy dichoso, otros dicen sumamente afortunado. Yo creo que todo esto nos compete a nosotros como hijos de Dios. Somos sumamente afortunados poder tener esta invitación por estar disfrutando de este nuevo pacto que el Señor selló con su sangre en la cruz del Calvario. La asistencia a esta boda es exclusiva y por un llamado, y es personal y es intransferible. Si usted y yo hemos dicho al llamado del Señor, sí, aquí estoy, entra a morar en mi corazón, tenemos esa invitación, ya ha sido expedida esa invitación para nosotros. No se podrá hacer en esa fiesta como muchas veces se hace aquí en la tierra, que llegamos de pronto sin ser invitados o colados. Ese día no se podrá hacer. Esta boda será después del rapto. Sabemos que después del rapto estará el tribunal de Cristo, donde vamos a ser no juzgados para condenación, seremos galardonados y se nos darán coronas. Y luego de esa fiesta ante el tribunal tendremos las bodas del Cordero. Estaremos allí. Imaginémonos por un momento, yo escribiendo esta enseñanza me imaginaba cómo podrá ser la boda del dueño del cielo, del hijo del dueño del cielo. ¿Cómo podrá ser semejante celebración en el cielo? ¿Estamos preparados para este gran acontecimiento? Bienaventurados, dice la palabra, el que sea sorprendido en el rapto de la iglesia con sus ropas espirituales limpias y sin arruga, porque las ha lavado con la sangre del Cordero. Dios es un Dios de oportunidades. Hoy nos está animando en esta fecha tan especial, Jueves Santo, para que usted y yo podamos disfrutar de ese gran paquete del nuevo pacto del Señor, y que sobre todo estemos en un tiempo de preparación para que usted y yo vayamos a las bodas del Cordero, donde se va a celebrar la cena, donde el mismo Señor Jesús va a sentarse en la mesa con toda su iglesia. Yo no me quiero perder esa oportunidad y estoy aprovechando al máximo para prepararme y para animar a mis hermanos y a la iglesia para que estemos muy vigilantes, para que, como dice ahí, nuestras ropas no estén arrugadas, no tengan ninguna tacha, que no estemos dormidos, que no estemos distraídos, que no permitamos que nada nos distraiga del propósito, que nada nos quite los ojos de nuestro galardón. Por eso hoy estamos siendo llamados por el Señor para que aprovechemos ese nuevo pacto, para que lo disfrutemos al máximo desde ya, aquí en la tierra, vivir la plenitud de ese nuevo pacto en este tiempo, y que nos preparemos de una manera especial para poder ir a disfrutar de las bodas del Cordero y poder sentarnos a la mesa con el Señor. Sea la oportunidad hoy para invitar al que hoy nos está siguiendo en este tiempo y que pueda abrir su corazón al Señor. Estamos separados del Señor por causa del pecado, pero el Señor Jesucristo hizo posible que esa separación desapareciera por su sangre. Él tendió un camino alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos llegar al Padre. Él tendió un camino en la cruz para que
podamos venir al Padre y ser justificados delante de Él y ser aceptados como hijos. Hoy está el Señor en este tiempo diciéndonos: estoy aquí a la puerta. Si usted abre su corazón, yo voy a entrar a ese corazón, voy a morar, voy a tener una comunión. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Padre. Él sigue anhelando eso para todos nosotros. Que sea hoy la oportunidad para aprovechar esta gran oportunidad hermosa que Dios nos está dando para disfrutar al máximo de este gran regalo que hoy en esta fiesta estamos recordando. Cerremos allí nuestros ojos, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por esa gran oportunidad. Precioso Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la hermosa oportunidad que hoy tú nos has hablado. Hemos vuelto, Señor, a recordar esa celebración, esa liberación del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Hoy, Señor, sabemos que para nosotros esa sangre derramada en la cruz del Calvario también nos ha hecho a nosotros libres del pecado, del yugo del pecado. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos hiciste libres en la cruz del Calvario. Gracias porque nos justificaste delante del Padre. Gracias porque nos limpiaste con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque ese antiguo pacto fue anulado, abolido por ti, pero estableciste un nuevo pacto completo, precioso, majestuoso para todos nosotros los que hemos creído en tu gracia. Gracias, Señor, porque sabemos, precioso amado, que ese gran nuevo pacto es para nosotros hoy. Señor, gracias por escribir tu palabra en nuestro corazón. Gracias porque ya no está escrita en piedra, está escrita en nuestro corazón. Gracias por el Espíritu Santo, porque has permitido que sea posible que Él intervenga en nuestra voluntad y en nuestra mente para poder hacer una realidad de esa palabra en nuestra vida, para que podamos tener el querer como el hacer para cumplirla en estos tiempos, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos, nos has dejado a tu Espíritu Santo, que es todo poder. Pero también gracias por aceptarnos como tu pueblo, Señor. Gracias porque fuimos adoptados como tu pueblo. Nos diste ese gran privilegio, Señor, de hacer parte de tu familia. Gracias por ese amor extendido para con nosotros, esa amistad que nos has dado, Señor. Gracias por esa relación que podemos tener como padres e hijos, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos a ti, Señor. Pero gracias, Señor, por la oportunidad, Señor precioso, de poder conocerte personalmente, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir las 24 horas del día a ti, Señor. Gracias por permitirnos ser tus amigos, Señor precioso. Gracias, Señor hermoso Jesucristo, porque tú, Señor, rasgaste el velo en el templo, Señor. Gracias porque abriste camino y lo hiciste posible. Ahora disfrutamos, Señor, de poder tener una íntima comunión personal, individual con el Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos tener esa relación íntima y personal contigo. Gracias porque tú nos revelas, Señor Jesucristo, y Espíritu Santo nos revela los secretos del Padre en esta intimidad. Gracias, Señor del cielo, porque es personal. Señor, gracias porque podemos venir en el nombre que es sobre todo nombre. Venimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Pero gracias, Señor, por la provisión de pecados, el perdón de pecados de ayer, de hoy y de mañana. Ya lo hiciste completo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos, Señor, que tú lo hiciste completo, perfecto, Señor amado. Gracias, Señor, por esa gracia ilimitada. Guárdanos, Señor, de pensar que esta gracia nos da libertad para pecar, Señor, para perseverar en el pecado. No, Señor, no, porque hemos muerto al pecado, Señor. Hemos muerto y hemos vivido para
ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos has dado una nueva vida en Cristo. Gracias, Señor. Padre eterno, gracias, Señor precioso, por todas tus maravillosas obras. Gracias, Señor, porque sabemos que no todo fueron malas noticias. Gracias por ese gran acontecimiento, Señor amado. Gracias, Señor, porque resucitaste, Señor del cielo, y volviste, Señor, a tener relación con tus discípulos. Y un día, Señor, tú le dijiste a tus discípulos: es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solos. Les dejaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta que yo vuelva. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Gracias, gracias porque en todo tiempo has pensado en nosotros. Gracias, Señor precioso, porque, Señor precioso, cuando entregaste a tu discípulo la copa del nuevo pacto en su sangre, tú estabas inaugurando tu reino para con nosotros, Señor. Gracias por habernos llamado. Gracias por hacer parte de ese gran sueño tuyo, Señor, de tener relación con tu creación. Gracias, cumple tu propósito en nosotros en este tiempo. Ayúdanos a vivir, Señor amado, ese reino desde ahora, Señor amado. Desde ya vivamos ese reino juntamente contigo, Señor precioso. Gracias, Señor, pero gracias, Señor, además por tu venida. Señor, anhelamos tu venida, anhelamos tu regreso. Ayúdanos, Señor, para cumplir el propósito tuyo en estos tiempos, a prepararnos como tu iglesia. Gracias por esa gran invitación que tenemos de celebrar las bodas del Cordero. Gracias, Señor, porque sabemos que es un tiempo especial estos días, Señor, de prepararnos como tu iglesia. Sabemos que en estos días, Señor, tú estás cumpliendo un propósito especial con nosotros, Señor. Gracias porque nos estás preparando, estás volviendo nuestro corazón a ti, no solo, sino como familia, Señor, porque tú salvas familias, Señor. Gracias, Señor precioso, porque queremos, Señor amado, amarte, seguirte, estar contigo en todo tiempo, vestirnos, Señor, de lino fino, Señor, vestirnos de santidad, Señor precioso, para poderte ver, Señor precioso. Gracias, amado. Hoy declaramos, Señor, libertad, Señor precioso, en medio de nosotros, y proclamamos, Señor amado, que cuidaremos nuestra salvación, cuidaremos nuestra relación contigo. Te conoceremos más cada día, Señor del cielo. Intimaremos más contigo, nuestra amistad contigo, Señor precioso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y a todos los invitados, a todos los que no hacen parte de la novia de Cristo, hoy les animo para que hagan una oración allí con el Señor y le digan cuán interesados están ustedes de abrir su corazón para que Él entre por su Espíritu Santo a morar en su vida, y que su vida sea regenerada por el Espíritu Santo, y que usted pueda tener la naturaleza de Dios y que pueda ser partícipe de todas las promesas y de este gran nuevo pacto que el Señor hoy nos ha recordado en ese tiempo. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu hermoso nombre. Hoy proclamamos la grandeza tuya en medio de nosotros. Hoy declaramos, Señor, que hoy estamos más que convencidos, Señor amado, que cuidaremos, Señor amado, esa gran salvación que tú nos diste gratuitamente, Señor, y merecida, pero que a ti te plació, Señor, concedérnoslo, Señor. Te alabamos a ti y te bendecimos, Señor. Y hoy declaramos, Señor amado, que tú eres, Señor, la verdad en medio de nosotros, que tú estableces tu reino en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, en el nombre de Jesús.